Viví la etapa más complicada de mi vida. Me ocurrieron cosas que jamás hubiera imaginado. Y también, en mi mente ocurrió un debate de creencias. Y esto lo digo porque siempre fui un hombre de ciencia. En ese tiempo yo era un doctor y trabajaba en un hospital. Estaba a cargo del área de urgencias y la verdad es que constantemente me tocaba ver casos sorprendentes, situaciones muy pero muy impresionantes. Y como se imaginarán, el hecho de ser doctor me tenía muy pero muy adentrado en las creencias científicas y jamás me llegó a pasar por la cabeza que los temas de brujería, energías y todo eso fueran reales. Al final cada quien hará su juicio, pero me siento comprometido a compartirles mi experiencia. Durante todo el tiempo que estuve trabajando en aquel hospital, la verdad es que noche a noche tenía constantes batallas contra la muerte. La misión de rescatar vidas era algo que llenaba completamente mi vocación. Sin embargo, no siempre era posible. Y aunque mucha gente tiene los pensamientos de que un doctor no tiene sentimientos, que somos fríos y completamente sanguinarios, eso no es correcto. Al menos no en la mayoría de los casos, uno de esos el mío. Se los comento porque cada ocasión que tenía que perder una batalla, y con esto, el precio a pagar era la vida de algún paciente. Yo terminaba derrumbado, muy triste. Sentía una culpa inmensa que me destrozaba el alma. Siempre pensaba que pude haber hecho algo más, pero a veces el tiempo, las circunstancias, no permitían eso. Cuando se debate a alguien entre la vida y la muerte, una milésima de segundo es importante, es completamente vital. Y fue para una temporada en la cual me tocó vivir varios casos lamentables. Fueron varias vidas las que se perdieron. Aquello me tenía en un estado emocional bastante deteriorado. La impotencia y la sensación de vacío me habían invadido por completo. Y aunque en el fondo sabía que todo era una cuestión circunstancial y para nada una negligencia de mi parte, aún así era muy difícil sacarme de la cabeza la culpa de todo lo que estaba pasando. Tuve que pedir varios días de descanso. Busqué un reemplazo. Y fue así que dediqué a relajarme, a despejarme también. Para esto, comencé a acudir a un bar cercano al hospital, a tomarme un trago de vez en cuando y a despejarme de las penas tan pesadas que traía encima. La primera noche que visité aquel lugar era un tanto solitario. No había mucha gente y al fondo había una barra donde una hermosa mujer servía tragos. Debo admitir que me quedé sorprendido con la manera en que me miraba esa mujer. Era realmente cautivadora y me agradaba mucho su compañía, porque más allá de servirme tragos, ella me escuchaba. Su nombre era Pamela. Ella y yo nos hicimos buenos amigos de la borrachera, aunque bueno, solamente era yo quien tomaba. A Pamela le conté muchos de mis problemas. Ella se volvió una confidente importante para mí, el baúl de mis secretos y de mis más profundas y oscuras intimidades. La empatía que sentía hacia ella se volvió tan grande que un día decidí invitarla a salir. Oye, Pamela, estaba pensando la otra vez que me parece muy injusto que estemos aquí y que solamente sea yo quien beba alcohol y te cuente sus penas. Me gustaría invitarte a salir para que así todo esté equilibrado de manera adecuada. Ambos bebemos y también podemos abrir nuestro corazón. Me pareces una mujer muy interesante y te confieso que me arrepentiría toda la vida si dejo pasar la oportunidad de invitarte a salir, a que me permitas conocerte un poco más. Pamela agachó la cabeza. Se intimidó de hecho, cosa que parecía raro porque siempre se mostró muy segura y muy determinada. Lo siento mucho, Carlos. Francamente no puedo aceptarte la salida. Sé que no te he contado mucho de mi vida, pero yo estoy comprometida. Bueno, no precisamente que esté casada o algo así, pero vivo con alguien, un novio al que amo mucho, y que de hecho, noche a noche, pasa por mí para llevarme a casa. Lo lamento mucho, Carlos, pero no puedo corresponder tu invitación, aunque francamente, te puedo asegurar que me encantaría.
Eres un hombre muy interesante también. Quizá en el futuro. Por ahora es algo que debo descartar. El rechazo de Pamela lo sentí como una patada de mula, algo que dolió enteramente en mi ego, porque al tan renombrado Dr. Carlos jamás antes una mujer se le había negado. Pero en fin, tenía que respetar la situación de Pamela. Aún con todo esto, yo no bajé el dedo del renglón y tenía mucha curiosidad de conocer quién era el dueño del corazón de tan bella chica. Una noche me quedé hasta que cerraran el bar. Me hice el ebrio y cuando se me dio la instrucción de que tenía que desalojar el lugar, me salí, me pedí un trago para llevar y entonces fui y me senté en lo oscuro, donde pudiera ver tranquilamente la puerta de la salida de los empleados. Ahí estaba yo tomándome mi trago y fumando un cigarrillo. Esperé pacientemente como un cocodrilo esperando a su presa. Y llegada la hora de la salida, vi que abrieron la puerta de empleados y fueron saliendo uno a uno, pero no juntos. Más o menos cada minuto salía un empleado. Y cuando fue el turno de Pamela para que saliera, vi como de un auto que estaba ahí afuera se bajó un tipo. Pero la verdad no me gustaba para nada su pinta. Se veía como todo un malandro. Y sobre todo se me hizo bastante desagradable que el sujeto traía una botella de cerveza en la mano y se le notaba como si estuviera ebrio. A la distancia pude ver cómo el tipo se acercó a Pamela y quiso darle un beso, pero al parecer a la chica no le gustó el aliento alcohólico del hombre y lo rechazó, haciendo que el tipo se enfureciera y en un arranque le arrebató la bolsa donde Pamela guardaba sus propinas. El sujeto se recargó en la parte trasera del carro y comenzó a contar los billetes que había sacado de aquel bolso. Pamela estaba ahí parada junto a él, con la cabeza agachada, mientras vi cómo aquel sujeto comenzó a regañarla porque no había sido suficiente dinero el que había ganado. El tipo era claro que estaba muy molesto, y vi cómo es que Pamela trataba de darle explicaciones, pero en ese el sujeto, muy molesto, la tomó del cabello y la sacudió. En ese instante supe que tenía que intervenir, así que caminando salí de la oscuridad. Después aceleré el paso, hasta que llegué donde estaba el tipo, quien trataba de darle una bofetada a Pamela. Ni se te ocurra pegarle, maldita rata. ¿Quién te crees? El sujeto solamente me volteó a ver, y muy enojado me respondió. ¿Pero qué tenemos aquí, Pamela? No me digas que vino Batman para rescatarte. A mí se me hace que este tipo es con el que me pones los cuernos. Con razón andas muy rara últimamente. Pues me da mucho gusto encontrarte, maldito perro. Ahorita te voy a dar en la madre. Aquel sujeto se me fue a golpes, pero como estaba bastante ebrio, no tenía mucho tino en sus puñetazos. Eso facilitó las cosas y pude acomodarle un puñetazo y un golpe en el estómago que lo dejó ahí hincado, sin la posibilidad de moverse para atacarme nuevamente. Mientras estaba ahí, teníamos el tiempo suficiente, por lo cual tomé a Pamela del brazo y la subí a mi auto, para así disponerme a llevarla a su casa. No, Carlos, no es buena idea que me lleves a casa, porque sé que más tarde Ismael va a llegar y entonces me irá muy mal. Tú no sabes, pero él constantemente me golpea, y no solo eso, también ha abusado de mí. Además, con lo que ocurrió hace un momento, estoy segura de que él puede llegar a ser capaz de todo. De verdad que no lo conoces. Prefiero que me lleves a algún otro lugar, no importa. Cualquier parte es mucho más segura que al lado de ese maldito. Le ofrecí mi casa a Pamela, pues en fin que yo vivía solo. Pamela aceptó, y ya en el camino comenzó a contarme de que ese tal Ismael era un tipo bravucón que conoció ahí mismo en el bar, que la conquistó al principio con halagos y con muchas atenciones, pero una vez que se fueron a vivir juntos, el tipo la tenía viviendo en una prisión. Además, le quitaba el dinero con el cual se compraba el alcohol, con el cual estaba muy enviciado. Al llegar a mi casa, Pamela estaba muy nerviosa, y por ello no dudé en servirle un trago. La acompañé con otro, y nos sentamos a platicar un rato en la mesa. Me preocupa mucho tu vida, Pamela. No sé cómo puedes estar al lado de ese tipo. Entiendo que te tiene amenazada y que puedes ser capaz de cualquier cosa. Pero mira, ahora me tienes a mí,
y creo que es buen momento para confesarte que desde hace tiempo me gustas. Me siento enamorado de ti, y aunque entiendo perfectamente que no es el momento perfecto, quiero que sepas que yo te puedo proteger, te puedo dar todo lo que necesitas. Es más, te puedes quedar aquí a vivir conmigo. Mañana te llevo a comprar ropa, lo que necesites. Pero por favor, si en el fondo tú también sientes algo por mí, te ruego que me des una oportunidad. Pamela se me quedó mirando. Le dio un fuerte trago a su bebida y finalmente se sinceró conmigo. Francamente también me gustas, Carlos, pero no podía decírtelo por el compromiso que tenía con ese patán. Y no pienses que te lo estoy diciendo ahora, porque me has puesto una solución a la mano. No, de verdad te quiero y siento algo muy bonito por ti. Y desde estas últimas semanas que te conocí y que hemos platicado por horas, me he dado cuenta de que eres un buen hombre. Pero también debes tomar en cuenta muchas cosas. Por más que yo acepte estar contigo, Ismael no se va a rendir así de fácil. Además, no es solo él el problema, sino también su madre. Y es que déjame decirte, esto te va a parecer ridículo, pero su mamá es una mujer peligrosa y cuida a Ismael como si fuera un niño chiquito, como su bebé. Es una mujer que está loca prácticamente y dice que es una bruja. A mí muchas veces me amenazó de que si me atrevía a dañar el corazón de su hijo, entonces me iba a pesar. Y sé que parecerá una estupidez, pero esa mujer me daba miedo. Incluso mucho más que Ismael, porque con un trago se le cambia el carácter, pero su mamá suena como esas mujeres que son frías, prácticamente sanguinarias. Ahora que lo pienso, Ismael heredó el carácter de su madre, pero aquella vieja es peor. De entre todas las cosas que me había dicho Pamela, la mayoría me parecieron coherentes, excepto lo de la brujería de su antigua suegra. Eso era una real estupidez. Y yo, como un hombre de ciencia, se lo hice saber a Pamela. Obviamente no se lo dije tal cual, pero traté de ser un tanto sugerente. No deberías tomarte tan a pecho las cosas, Pamela. Lo de esa mujer y su brujería, eso olvídalo, eso no existe. En estos tiempos nadie cree en esas cosas. Realmente el peligro es Ismael. Ese tipo sí se ve que es un completo psicópata, y si nos descuidamos, él puede hacernos daño. Para empezar, espero que no sepa dónde vivo. No me gustaría que nos lo encontráramos por aquí algún día. Pero dejando eso de lado, entonces tomaré como un sí todo lo que me has dicho. Y de esta forma, permíteme acercarme a ti. Me gustaría darte un beso. Me acerqué a los labios de Pamela. Ella no se negó a mi beso. Comencé a besarle también el cuello, a decirle que me sentía muy atraído por ella y que me tenía enloquecido desde hacía tiempo. Lo mejor de todo es que Pamela me correspondía, y ella misma fue quien llevó mis manos a distintas partes de su cuerpo, haciéndome sentir una gran satisfacción. Incluso comenzó a tomar todo aquel momento con una clase de humor que me fascinaba. De verdad que ya me tenías loca, Carlos, aunque debo decirte que me siento extraña. Saber que lo haré con un doctor, y al ver cómo me estás quitando la ropa, hasta siento como si me fueras a poner una inyección, o si fueras a revisarme para alguna consulta. Pero por favor sigue, no te detengas. Me dio un poco de risa lo que Pamela decía. Hasta parecía que ya se le había olvidado todo el momento amargo de la pelea de minutos atrás. Tú concéntrate, Pamela, déjate llevar. Te aseguro que te pondré una inyección, una muy especial, y te prometo que la vas a disfrutar. Creo que no hay nada más que decir. Ustedes se imaginarán todo lo que habrá ocurrido. Aquel momento fue realmente especial. Pamela era una mujer muy bella en todos los sentidos, y haberla hecho mía me hizo sentir un hombre también especial, alguien muy afortunado. Desde esa noche Pamela se quedó a vivir en mi casa. Para esos días regresé a trabajar al hospital, pero pedí un cambio de horario. Necesitaba trabajar en el horario matutino, para así por las noches poder pasar a recoger a Pamela y cuidarla de que ese maldito de Ismael no se le acercara. Hasta eso, cada noche que iba a recogerla, ese patán no se dejaba ver, parecía que se lo había tragado la tierra. Sin embargo, eso no significaba que no se fuera a enterar de que tanto Pamela como yo
Estábamos en una relación, nos amábamos y no nos importaba el lugar, siempre nos lo demostrábamos. Un fin de semana que me tocó descansar. Por la tarde invité a Pamela a comer. Andábamos por ahí caminando en las calles de la zona centro, cuando en eso nos encontramos de frente con una mujer. Aquella señora tenía un aspecto descuidado, los pelos todos alborotados y canientos. Llevaba en su mano un bastón y sobre su hombro cargaba un morral artesanal que seguramente contenía las supuestas cosas con las que hacía brujería. La mujer no nos perdía de vista y Pamela de inmediato empezó a ponerse nerviosa. Esa es la mujer, Carlos. Es la mamá de Ismael. Mira cómo nos observa, con ese odio. Ahora entenderás por qué le tengo miedo. Mira esos ojos. A través de ellos se puede ver un abismo, una especie de terror que me pone a temblar de las manos. Mira, ya hasta estoy sudando. Mejor vámonos. Me da mucho miedo esa mujer. Le hice caso a Pamela, pero a decir verdad, aunque la mujer tenía un aspecto de una completa bruja, para mí era una vieja mugrosa, casi una vagabunda, de esas que andan por ahí pidiendo limosna. Qué miedo le iba yo a tener, y sabía que Pamela con el tiempo también se le pasaría, y aquello sería solamente el inicio del caos, porque en los siguientes días, una tarde, Pamela recibió unos mensajes a su celular. Se trataba ni más ni menos que de Ismael, su exnovio, aquel maldito patán. Pamela se asustó de leer lo que el tipo le había mandado. En cuanto me mostró el texto, en aquello decía que aquel maldito amenazaba a Pamela de que si no regresaba con él, entonces él se mataría, se arrancaría la vida, porque no podía vivir sin el amor de Pamela. En aquel mensaje también le pedía perdón y le prometía que si regresaba con él, todo iba a cambiar, iba a ser mucho mejor. No, Pamela, no caigas en ese juego. Ese tipo solo te está chantajeando. Vamos a ver qué hace, tú déjalo. Veamos si realmente es tan valiente para intentar quitarse la vida. Parecerá un chiste todo aquello que estaba pasando. Sin embargo, era muy pero muy en serio. Y se los digo porque el siguiente fin de semana, mientras me encontraba trabajando en el área de urgencias, de pronto recibí a un paciente. Lo traían de emergencia. La causa era una sobredosis de sustancias, la cual tenía al borde de la muerte a aquel sujeto. En cuanto llegó a la sala donde se le debía atender, me sorprendió mucho que en cuanto me lo pusieron enfrente, me di cuenta que se trataba de aquel maldito infeliz. Así es, era Ismael, quien seguramente había cumplido su promesa de intentar quitarse la vida. Y vaya que lo estaba logrando, porque en ese momento tomé la decisión de que si Ismael no moría por causas de las sustancias que había ingerido, entonces moriría de mi propia mano. Entre 2 médicos estuvimos atendiéndolo. El caso era bastante grave, porque Ismael se había metido varias cosas, diferentes tipos de medicamentos y de sustancias que lo tenían muy pero muy mal. Había sido muy difícil el estabilizarlo, y como para mí, la necesidad de sacar a ese infeliz de mi vida y de mi camino con Pamela era muy grande. Le pedí a mi colega que me fuera a traer unos medicamentos de otra sala, mientras mi compañero fue a atender lo que le pedí. En ese instante aproveché que Ismael estaba inconsciente, para así inyectarle un medicamento que le provocaría un shock, una muerte completamente discreta. Nadie jamás se iba a dar cuenta de que yo alteré su salud, de que cometí una negligencia voluntaria, para así acabar con la vida de aquel maldito holgazán. Salí de la sala y esperé a que los medicamentos hicieran su efecto. Cuando mi compañero se acercó, le dije que el paciente se encontraba estable, que necesitábamos dejarlo reposar, pero en ese lapso de tiempo fue que Ismael perdió la vida. Lo que más lamento es que el miserable no hubiera sentido dolor. Me hubiera encantado verlo sufrir, revolcarse, aferrarse a la vida sabiendo que jamás iba a poder escapar de las garras del infierno al cual estaba condenado. Minutos después de que estuvo muerto, se hicieron todos los preparativos para entregar el cuerpo a su madre. Hasta eso me tocó verla por ahí en los pasillos. Traté de que no me viera para que no me reconociera. Cuando le conté a Pamela que había recibido como paciente a Ismael,
y que éste venía en un estado avanzado de intoxicación, y sobre todo que fue imposible salvarlo. Pamela se sorprendió mucho, incluso comenzó a llorar. Ella me dijo que no era tanto por amor a ese tipo, sino porque sentía que la pesadilla había terminado. En el fondo entendía bien que ese tipo estuvo con Pamela mucho tiempo. Quizá ella todavía en el fondo lo amaba, tenía la esperanza de que cambiara y se volviera bueno. Pero eso no pasó, y traté de no hacer caso a los sentimientos de Pamela. No quería herirme sabiendo que le guardaba todavía cariño a ese hombre. Los días siguientes Pamela anduvo muy rara. Sentí que ella sabía algo, o quería decirme algo, pero no sabía cómo hacerlo. Fuimos perdiendo momentos de intimidad. La intensidad de la relación se fue desvaneciendo. Todo llegó al punto en el cual no me quedó más que confrontarla. Aquella tarde serví un par de tés. Mientras lo iba haciendo, le pedí a Pamela que platicáramos un poco. Era importante y debíamos solucionarlo. Pamela, mi vida, desde hace algunos días estás muy rara. Sé que Ismael ya murió y que eso te tiene un tanto consternada, pero a la vez también me preocupa, porque siento que ya no eres la misma conmigo. Empiezo a creer que realmente amabas a ese sujeto, y debo confesarte que me duele. Me parte el alma saber que a mí no me amas, que en realidad nunca lo hiciste. Por ello es que necesito seas completamente franca. Si tus sentimientos hacia mí no son los adecuados, entonces será mejor que terminemos. En el fondo lo que le estaba pidiendo a Pamela me daba mucho miedo. No quería que se fuera de mi lado, porque realmente la amaba. Si no fuera así, jamás me hubiera atrevido a cometer un crimen. Pero Pamela contestó, y con ello despejó todas las dudas que había en mi cabeza. Te equivocas, Carlos, si piensas que yo amaba a ese hombre. La verdad es que le tenía miedo, y en su momento sí, no te niego que sí lo amaba, porque él no era malo. Y respecto a tus preguntas, lo que realmente me tiene consternada es algo que me ha pasado por la cabeza durante estos días, y por ello es que quiero preguntarte si es que tú tuviste algo que ver con la muerte de Ismael, porque ahora que lo pienso, la vida de ese hombre estuvo en tus manos, y para estar tranquila, necesito saber si tú tuviste algo que ver con su muerte. Me sorprendió la sospecha que Pamela tenía hacia mí. Aquello era muy raro, porque ella estaba pensando eso. No me quedó más que cuestionar sus dudas, pero ella me respondió de una manera que no me lo esperaba, que me parecía incluso absurda. Sé que te parecerá raro que te pregunte esto, Carlos, y debo confesarte que jamás a mí me pasó por la cabeza el que tú hubieras hecho algo contra Ismael, pero pasó algo, mejor dicho, hablé con alguien que me hizo pensar sobre esto. Lo que me respondía Pamela me generaba una gran consternación. ¿Quién pudo haberle sugerido eso? Si en aquella sala de hospital solo estábamos mi compañero y yo, nadie más. Aún así dejé que Pamela hablara. Necesitaba escucharla. ¿Te acuerdas de la mamá de Ismael? Esa mujer que parecía bruja, o mejor dicho, que es una bruja. Fíjate que el otro día me la encontré en la calle y me pidió que platicáramos un instante. Yo no quería, pero la mujer me dijo que se trataba de algo delicado y que si no platicábamos, entonces me arrepentiría. Esa mujer, estando ahí en la charla, me dijo que su hijo había sido asesinado. Es evidente que nadie le metió las sustancias al cuerpo, pero me dijo algo, Carlos, algo que me perturbó. Me dijo que una negligencia médica había acabado con la vida de Ismael, y lo peor de todo es que la mujer también me culpó a mí. Me acusó de que por mi culpa su hijo había muerto. El desamor que yo le provoqué lo había orillado a arrebatarse la vida. Esa mujer juró venganza, Carlos. Y aunque te parezca estúpido, el tema de la brujería creo que es algo serio. Y estos días que le he estado dando vueltas al asunto, quise preguntarte si tú tuviste algo que ver, porque esa mujer me lo dijo con una certeza que lo primero que me vino a la mente era consultarte la situación. Por favor, no me juzgues mal, pero me gustaría que buscáramos a alguien que nos ayudara para hacernos una limpia. Hay muchas curanderas en la zona. Alguna deberá saber cómo protegernos de esa mujer. Porque le tengo miedo, Carlos. Te aseguro que ella puede ser capaz de todo, incluso de acabarnos. De verdad, me preocupaba aquella suposición que hacía Pamela contra mí, porque en el fondo
Era cierto, pero yo no podía decirle la verdad. No podía mostrarme como un asesino ante ella. No, Pamela. La respuesta es no. No tuve nada que ver con la muerte de Ismael. Él llegó en un estado realmente grave, muy delicado. No pudimos hacer nada para salvarlo. Te juro que mi vocación es muy amplia. Y en mi trabajo no hay distinción entre las situaciones personales y las emergencias médicas. Todos tenemos derecho a la vida, una oportunidad para poder vivirla. Por ello te juro que hice todo lo posible por salvar a Ismael. Nunca le hubiera deseado el mal. Él simplemente fue una víctima de esta vida. Y lamentablemente terminó muy mal. Pero eso ya no se puede remediar. Ahora, respecto a lo de la brujería, ¿cuántas veces debo decirte, Pamela? Esas cosas ya no existen. Nadie cree en eso. En estos tiempos es incluso absurdo pensar en hacerse una limpia. Por ello es que vamos a olvidarnos de este tema. Te aseguro que esa mujer, esa maldita mugrosa, no va a hacernos daño. Solamente es una charlatana, una mentirosa, y sus palabras se las llevará el viento antes de que pueda pasarnos algo. Eso te lo juro. Pamela me abrazó y comenzó a llorar. Me dijo que se sentía confundida, que tenía mucho miedo, pues respetando lo que yo le había dicho, esa mujer, la madre de Ismael, le provocaba mucho terror. Pamela me prometió que olvidaría lo de las limpias, la brujería y todas esas cosas, y seguiríamos con nuestra vida como normalmente lo hacíamos. Esa tarde, como la vi muy mal, le pedí que se sentara y se relajara, mientras le preparé algo de comer, y después le di una pastilla para dormir. Ella necesitaba relajarse de urgencia. Los siguientes días estuvieron muy tranquilos, pero al cabo de un mes, la cosa cambió drásticamente, pues Pamela comenzó a decirme que tenía un dolor en el estómago, una sensación aguda que en ocasiones incluso le molestaba tanto que le impedía seguir trabajando en el bar. Asumí de inicio que se trataba únicamente de estrés. Le receté unos medicamentos para que le regularan el dolor, pero Pamela comenzó a decirme que después sentía una sensación en varias partes del cuerpo, como si le clavaran agujas. También estaba presentando mareos y otras sensaciones que me parecieron como urgencia para analizar en unos estudios clínicos. Se le hicieron algunos estudios y exámenes de salud a Pamela, los cuales salieron perfectos. No había malestares que perseguir. Ya viste, mi vida, estás perfecta de salud. Solamente es estrés. Deberías relajarte un poco. Para eso deberíamos darnos unos días de descanso. ¿Qué te parece? A Pamela le dio mucho gusto saber que no había una enfermedad en su cuerpo, algo que pusiera en peligro su vida. Y haciendo caso a mi sugerencia, nos encerramos un fin de semana a ver películas, a estar acostados en la cama día y noche. Bebimos un poco de alcohol e hicimos el amor varias veces, pues ya teníamos tiempo de que la pasión se había agotado, pero ese fin de semana nos encargamos de revivirla. Pasado el fin de semana, Pamela regresó a su trabajo y yo al mío. Todo transcurría de manera normal, pero una noche, recuerdo que Pamela me marcó. Me dijo que se sentía muy mal, pues había vomitado sangre. Eso me preocupó muchísimo. Por ello es que pasé rápido por ella al bar y la llevé a urgencias en el hospital para atenderla personalmente. Me vestí y me puse todos mis atuendos. Empecé a revisar a Pamela y me preocupaba que presentaba unos síntomas muy extraños. Pedí de inmediato que se le realizaran algunos estudios y después de un par de horas se me dio una noticia terrible, pues en el estómago de Pamela se había detectado que tenía una bola de carne, una especie de tumoración que estaba provocando unos estragos horribles en su cuerpo. Y por ello es que había vomitado sangre. La situación requería intervención médica de urgencia. Por ello preparamos el quirófano rápidamente y se le colocó la anestesia adecuada. La situación era grave y el tiempo no estaba a nuestro favor. Ese día no quise yo atender a Pamela. Las manos me temblaban. Tenía miedo de que su vida se extinguiera en mis manos. Por ello es que un colega fue quien se encargó de hacer la cirugía. Necesitábamos ver qué estaba pasando en su estómago, para así poder extraer aquello que tenía y poder salvarle la vida. Mi cabeza estaba llena de sudor, los nervios me estaban matando. Ante mí se encontraba el cuerpo de Pamela, completamente anestesiado, debatiéndose entre la vida y la muerte.
Lo que más me sorprendía es que justo un par de días antes se le habían hecho los mismos estudios y aquella tumoración no se presentaba en su estómago. Era imposible que hubiera surgido de la noche a la mañana. Eso no tenía sentido. Pero bueno, teníamos que enfrentar ese problema, el cual parecía más grave de lo normal. Cuando el médico abrió y empezamos a revisar el estómago de Pamela, al extraer aquella tumoración, nos dimos cuenta que era una especie de saco de carne, del cual, a través de unos pequeños orificios, empezaban a brotar gusanos. Y no eran para nada pocos, eran muchos, los cuales caminaban por la mano de aquel médico, quien sobre el guante de látex sostenía la tumoración que se había extraído. Aquello era un caso realmente extraño, una cosa que en ese momento entendí era demoníaca, y lo peor de todo es que, un par de segundos después de que se arrancó la tumoración, el cuerpo de Pamela entró en paro cardíaco. De inmediato hicimos todas las maniobras necesarias, pero aquello no sirvió de nada. Pamela perdería la vida. Su vida se esfumaría en un instante, y lo que más me dolía es que me tocó verla morir. Tuve que salirme de la sala de operaciones. Me puse a llorar por el pasillo, porque en ese momento había perdido al amor de mi vida, a la mujer que me había cambiado por completo. Durante el funeral y el entierro de Pamela, me sentí completamente aplastado, deprimido. No podía ni con mi alma. Aquello me llevó a un estado de alcoholismo, de perdición. Me aislé de la gente y también de mi trabajo. Sabía que si no pude ser capaz de salvar a Pamela, entonces ya no era digno de ser médico. Tiré prácticamente todos mis logros a la basura, para así convertirme en algo realmente horrible. Muchas veces incluso anduve vagando por las calles alcoholizado, perdido, escondiéndome de mi realidad. Pero recuerdo perfectamente que en una ocasión, estando afuera de una tienda, me encontré con una mujer que me pareció bastante conocida. Su rostro era muy familiar, porque se trataba de la madre de Ismael. Aunque esa mujer no me conocía, me parecía extraña la forma en la que se acercó a mí y me dijo algunas cosas. ¿Qué se siente cargar con la muerte de 2 personas en su conciencia, mi querido doctor? No se haga pendejo, usted sabe bien a quién me refiero. Pero no se preocupe, muy pronto se va a reunir con su amada, porque a mí nunca se me va a olvidar que usted acabó con mi hijo. Usted fue quien me lo arrebató. No me pregunte cómo es que lo sé, porque de todos modos usted no cree en nada de esto. Y de verdad que lo siento, porque de creer en los poderes que algunas personas tenemos, quizá hubiera tenido la oportunidad de salvar a su querida y amada Pamela. Pero en fin, señor, no tengo nada más que decirle. Le recomiendo que se vaya a confesar, porque de mí se acuerda. Muy pronto la vida lo va a juzgar. Pensé que por lo borracho que estaba, aquello se había tratado de una alucinación. Le pedí aún así a la mujer que se largara, que me dejara solo. Le di un trago a mi botella y seguí vagando por la calle, y así anduve por algunos días más. Pero un día definitivamente ya no pude salir de mi casa, porque unos dolores muy fuertes empezaron a darme en el cuerpo, y ocurrió de una forma que prácticamente quedé incapacitado. Empezaron a darme dolores de cabeza muy fuertes, algunas extrañas alucinaciones, pesadillas horribles, en las cuales veía a aquella mujer. Sí, me refiero a la madre de Ismael, aquella mujer que ahora entiendo que realmente es una bruja y que tiene un extraño poder, uno que acabó con mi querida Pamela y que ahora está terminando con mi vida. Cuando empecé con todos estos males, descarté por completo que se tratara de algo así, pero ese fue mi más grande error, porque esto lo único que provocó es que el mal se fuera extendiendo, se fuera apoderando de más zonas de mi cuerpo, dejándome así sin posibilidades de recuperación. Los médicos me desahuciaron, y por ello es que terminé buscando ayuda en medicinas alternativas, curanderos y demás. Estos últimos me dijeron que en efecto me habían hecho un trabajo para matarme, pero la cuestión es que me tardé mucho en actuar. Si hubiera ido a visitarlos a tiempo, me dijeron que con la medicina y la brujería me hubieran podido salvar, pero no. Ahora estoy resignado. Ya es demasiado tarde y entiendo perfectamente que me metí con la persona equivocada.
el amor que esa mujer le tenía a su hijo, la llevó a cobrarse nuestras vidas como una venganza. Durante mucho tiempo busqué a esa mujer. Necesitaba pedirle que me retirara el maleficio. Quería pedirle perdón, incluso ofrecerle dinero. Sé que estoy completamente perdido. Tengo los días contados. Y muy pronto seré juzgado por Dios, porque dentro de todo sé que hice mal. Le arrebaté la vida a alguien, y eso siempre será algo grave. He cometido un pecado muy grande, pero el que más me duele de todos es el no haber permitido que Pamela, a través de brujería y todas esas cosas, se hubiera protegido de esa mujer. A mí no me hubiera importado morir, pero ella merecía la vida. Ella fue una víctima de todo esto, y por eso es que si pago en el infierno con la más cruel de todas las torturas eternas, espero que eso algún momento alivie la culpa. La brujería siempre será un tema de cuidado. Los enemigos pueden estar observándonos desde un lugar en que no podemos darnos cuenta, atacarnos por la espalda, y para eso les recomiendo siempre tengan una protección, un amuleto, todo lo que sea necesario para que esos enemigos no logren sus objetivos, y al contrario, el mal se les regrese y entonces paguen el precio de sus actos. Para mí ya está todo perdido. Estoy esperando el día de mi muerte, para así ser juzgado por Dios, pero también tengo la esperanza de volver a reencontrarme con mi amada Pamela.